Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Índice Económico. Soy Marielena Vega y me da muchísimo gusto saludar a Darío Celis. Darío, ¿cómo estás? Marielena, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, con mucha información, así que comenzamos. El sector bancario tendrá nuevas reglas. A decir de Jaime González Aguade, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se trabaja en una iniciativa de ley misma que se estima sea aprobada por el Poder Legislativo durante el próximo periodo de sesiones. Normas que permitirán regular a las instituciones de tecnología a través de la cual se ofrece la banca móvil, con el objetivo de que la evolución bancaria se dé en las condiciones correctas. El acuerdo para que se mantenga el intercambio azucarero entre Estados Unidos y México se alcanzó en tiempos extras. No obstante, la industria del vecino país no se ha sumado a los alcances logrados ayer, de ahí que los industriales mexicanos no bajan la guardia, pues no descartan que el tema llegue a la Corte o esté de regreso en la agenda de la revisión del Telecán con el objetivo de cerrar el sector. El crecimiento para la economía de este año se mantiene en 1.9%. Sin embargo, el nivel de la inflación se elevó 0.2%, más que lo previsto hace un mes, al ubicarla en 5.9% para el cierre del año. De acuerdo con la más reciente encuesta de Citibanamex, el tipo de cambio también se movió en dirección a un peso más fuerte para el cierre de este 2017, al ubicarlo en 19.5 pesos por dólar. Aunque también se espera que Banco de México eleve las tasas de referencia en 25 puntos base este mes. El sector automotriz a mayo registró mejores expectativas de las esperadas, impulsado un aumento en la producción del 17%. Las exportaciones del sector automotriz crecieron 14% respecto al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, en las ventas locales siguen mostrando un comportamiento débil con apenas un avance del 1%. ¿Cómo nos encontramos en materia energética en territorio nacional? Veamos lo que le preparamos. A casi 3 años de haber sido aprobada la reforma energética, sin lugar a dudas las inversiones, la baja en precios y la apertura de sectores alternos como las energías renovables y el gas natural han comenzado a hablar por sí solos. No obstante, la reforma energética se conformó en un año, donde el precio del petróleo era de más del doble que el actual. De ahí que las expectativas del mismo Poder Legislativo y de organismos internacionales de la reforma energética eran de una aportación del 1% al PIB para 2018 y de 3% para 2025. Gracias a su implementación, la inversión privada se ha abierto en instituciones que parecían intocables, como en el caso de Pemex, en pro de que ésta pudiera avanzar. Se dio paso al fin al monopolio de gasolinas. Y a partir de 2017, particulares pudieron ofrecer servicios de gasolina con una marca propia. No obstante, en 2018 se liberará la importación de gasolina. Asimismo, el porcentaje mínimo promedio de contenido nacional en proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos aumentará buscando llegar al 35% en 2025, debiéndose revisar cada 5 años. Estos y más pasos han sido ya una realidad. Esta noche nos acompaña el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, con quien platicaremos sobre los avances en materia de reforma energética. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches. María Elena. Muy buenas noches, secretario. Gracias, Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias por invitarme al programa. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta mesa. Gracias, Pedro. Haciendo un corte de caja, a lo largo de esta administración, uno de los grandes proyectos en materia de reformas ha sido precisamente la energética. ¿Qué es lo que se ha alcanzado en estos 4 años y medio de administración y en qué momento empezaremos a ver justamente los resultados, empezaremos a cosechar los beneficios de esta reforma energética? Uno de los logros más importantes está en la inversión que ya está trayendo la reforma energética. Puedo decirte, no hablarte de expectativas de inversión, sino de inversión contratada, que llegará al país en los próximos años. Actualmente estamos ya muy cerca de los 70,000 millones de dólares. 70,000 millones de dólares, perdón, ¿que llegarán en qué tiempo? Algunos ya están llegando
y otros estarán en un plazo, por ejemplo, las eléctricas en los próximos 3 años, son 6.600 millones de dólares eléctricos que van en los 3 años. Los gasoductos son 12.000 millones de dólares, ya se están invirtiendo. Los contratos petroleros, esos sí son un poco más a mediano y largo plazo. La vida de los contratos es 25 años aproximadamente. Entonces van a ser como goteo. O sea, esto implica que el gobierno del presidente Peña Nieto va a dejar una semilla sembrada de inversiones que van a florecer en las próximas administraciones. Yo creo que con las licitaciones petroleras que faltan este año, vamos a llevar a cabo 4 más este año, fácilmente vamos a rebasar los 100,000 millones de dólares de inversión. ¿Hay algún otro país? Limpias. ¿Hay algún otro país que esté justamente abriendo el sector y captando este tipo de inversiones o estos montos de inversiones? Hoy México es el foco toral de la reforma en el mundo. La Agencia Internacional de Energía de la OCDE ha reconocido la reforma energética mexicana como una gran revolución energética y la ha puesto como ejemplo. No hay precedentes de una apertura de esta naturaleza, porque también ya éramos una excepcionalidad en el mundo. Un modelo energético cerrado a la inversión privada solo se veía aquí y en Corea del Norte. Y esa apertura abrupta, como el péndulo de irse de un extremo a otro, ¿no es contraproducente? No, porque la implementación es gradual, porque se ha cuidado tener órganos reguladores. Es clave la fortaleza de los órganos reguladores y la calidad de los integrantes, porque este tipo de modelos sí requieren apertura, pero también rectoría del Estado, ¿no? Nos iba a comentar algo de las reformas energéticas, de las reformas energías alternas, limpias. de las energías limpias. Sí, por ejemplo, en 2 subastas de energías limpias que se han hecho en el marco del mercado eléctrico de largo plazo que creó la reforma, 53 nuevas centrales de energías limpias van a establecerse en el país, en 15 estados de la República. O sea, casi la mitad de los estados de la República Mexicana van a tener por lo menos o una central eólica o una central solar, con precios muy competitivos de energía eléctrica. Es un avance muy importante. Esa es una cara poco conocida de la reforma del presidente Peña, porque normalmente la atención mediática ha sido el tema de hidrocarburos, por nuestra ideología y por lo politizado que está el tema en México. Pero la reforma, uno de sus grandes avances, es que fija las bases para la transición energética de México de las energías fósiles a las energías limpias. ¿Qué pasa con las energías como gas LP, como el mismo petróleo, como energías de carbono? ¿Cuál será el destino de estos? Yo te diría que el gas es el rey de esta transición energética. Las energías limpias están bajando de costo, pero son intermitentes. Entonces necesitamos combinarla con un energético fósil que le dé estabilidad a la red, que les dé soporte a las energías verdes. Ese es el gas. El gas es el más limpio y el más económico de los combustibles fósiles. Emite 70% menos de gases de efecto invernadero. Gas natural. Que el gas natural. Entonces, es por eso la expansión sin precedentes que se está dando en el marco de la reforma energética del Sistema Nacional de Gasoductos. Pocos mexicanos lo saben porque los gasoductos se entierran, pero va a cerrar esta administración con cerca de 9,000 kilómetros de nuevos gasoductos en México. Es una expansión de cerca del 85% de la red de gasoductos, una expansión sin precedentes. ¿Qué va a pasar con nuestro principal vecino, con los Estados Unidos? México está implementando una reforma de avanzada sin precedentes en el sector energético. Tenemos enfrente una renegociación del Tratado de Libre Comercio en donde un tema inédito y que necesariamente tendría que estar en esta discusión es el petróleo o las energías en general. Y por el otro lado vemos que nuestro principal vecino está renunciando a los esfuerzos globales que se hacen por
procurar un mundo más limpio y se está anclando en las viejas tecnologías, en las energías fósiles, que son justamente hacia o de las que nosotros queremos transitar hacia las nuevas energías. Parece un contrasentido. ¿Qué vamos a hacer con Estados Unidos? Mira, en materia del Tratado de Libre Comercio, en aquellos años, el sector de energía de México quedó reservado en el tratado, porque México tenía un sector de energía cerrado por mandato constitucional. En aquel entonces nos brindaba la posibilidad de ser superhabitarios en energía. Tenemos también compromisos trilaterales que construimos con Estados Unidos, con Canadá, para que la matriz energética en promedio en Norteamérica estuviera en unos años más 50% de energías limpias. Entonces, estamos en espera de que Estados Unidos nos defina su política al respecto. Yo Parece he hablado que Estados Unidos con ya el la secretario definió. Perry por teléfono, hemos tenido una conversación muy cordial y acordamos en algún momento reunirnos, estamos preparando alguna reunión y ahí entonces tendremos más claridad. Secretario, el presidente Donald Trump ya retiró oficialmente a los Estados Unidos del Acuerdo de París. ¿Qué va a hacer México? Continuar en el Acuerdo de París con todos los países que sí quieren ir por el cambio climático. Y algo más, México firmó, en el marco del Acuerdo de París, México firmó una promoción que hizo el sector privado mundial, encabezado con grandes empresarios como Billy Gates, por ejemplo, el exsecretario de Energía de Estados Unidos, Moniz, Mission Innovation. Mission Innovation es un acuerdo entre gobiernos de distintos países del mundo y el sector privado internacional, donde nos comprometimos para que en los próximos años duplicáramos por lo menos nuestra inversión en innovación tecnológica. Nosotros estamos también duplicando nuestra inversión en innovación tecnológica en materia de energías limpias. Entonces yo creo que eso tendrá que continuar, sobre todo porque no solo participan gobiernos, sino participan empresas de clase mundial. Oiga, entonces, para cerrar, la reforma energética definitivamente es mejor que no haberla tenido. Tan es así que nos está dando resultados. Pero ahorita haría falta alguna modificación para que esto se detone con mayor fuerza y aterrizándolas a un precio de petróleo como el actual, una economía como la que tenemos. No creo que la reforma necesite modificación, necesita implementación. En eso estamos nuestros esfuerzos, en implementarla. Yo creo que está bien diseñada, que se hizo un gran trabajo en el Congreso. Lo que estamos empeñados ahorita es en implementarla, que no se quede en las letras, en nuestra Constitución, en nuestras leyes, sino que se plasme en modelos energéticos funcionales, ¿no? Pues secretario Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí. Gracias por invitarme al programa. Gracias. María Elena, muy buenas noches. Buenas noches, Darío. Y buenas noches a usted. Gracias por el favor de su atención. Los esperamos el próximo miércoles aquí en Índice Económico. Hasta entonces.